Hola chicos, bienvenidos a Qué Monito Review. En esta ocasión vamos a revisar el 2-pack de Batman y Spawn de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar en la parte frontal tenemos una ventana lo suficientemente grande para poder ver a nuestras figuras y sus accesorios. En la parte superior nos recomienda que sea para mayores de 12 años. La línea serie DC Multiverse, nuestros personajes serían Batman y Spawn y nos dice que estaría basado en el cómic de Todd McFarlane. También podemos apreciar la insignia de Batman y de Spawn. Por un lateral podemos ver la continuación de la ventana frontal, podemos apreciar la figura de Spawn desde el costado. En la parte superior dice DC Multiverse, también podemos ver que dice Batman and Spawn y tendríamos McFarlane Toys en la parte final. En la parte trasera nos encontraríamos con una ilustración bastante llamativa de Batman y Spawn, lucen bastante bien. En la parte superior dice Batman y Spawn, también podemos ver DC Multiverse y las redes sociales de McFarlane Toys. Por el último costado nos encontraremos únicamente con DC Multiverse, Batman y Spawn, basado en los cómics de Todd McFarlane y finalmente McFarlane Toys. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? Bueno chicos, en cuanto al interior de nuestro empaque nos encontraríamos con una litografía la cual tiene un diseño bastante llamativo. Podemos ver a Spawn y a Batman, lucen bastante bien. Detrás de este tendríamos un diseño de cráneos muy similar al que nos incluye en la base. Después nos encontraremos como siempre con el plástico transparente, el cual va a proteger a nuestras figuras y los accesorios que las acompañan. Podemos ver en el caso de nuestras figuras y la espada de Spawn, así como el base, que tienen unas ligas de seguridad, mientras que los accesorios de Batman nos incluirían unas cintas transparentes para evitar que salgan disparados dentro del interior del empaque. Detrás de esto nos encontraríamos con un cartoncillo, el cual viene dividido en dos partes. Podemos ver la mitad con el diseño de DC Multiverse con portadas clásicas de cómics en un tono azulado, y también tendríamos el detalle del diseño de la línea de Spawn. Podemos ver un fuego verde. En ambos casos nos encontraríamos con las tarjetas coleccionables y las bases genéricas de cada una de sus líneas. Podemos ver de este lado la de DC Multiverse y del lado contrario la del diseño de Spawn. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestras figuras? En cuanto a los accesorios de nuestras figuras, amigos, lo primero que encontraríamos sería un Batarang para Batman. Este es bastante genérico. Aquí podemos ver que viene en un color negro mate, luce bastante bien. Después tendríamos el intercambio de manos. Tenemos un puño completamente cerrado y una mano semi abierta para poder colocar sus accesorios. Aquí podemos apreciar que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. En cuanto a Spawn nos encontraríamos con una espada decapitadora, tiene un buen detalle, podemos ver todo el desgaste de la hoja, se ve bastante bien, podemos apreciar incluso el grabado de un cráneo en la parte frontal y tiene un detalle en los ojos en un tono verde brillante, se ve bastante llamativo. Podemos apreciar la empuñadura y del lado contrario sería prácticamente lo mismo, luce bastante bien esta espada. También nos encontraríamos con una base, la cual estaría llena de cráneos, se ve bastante atractiva a la vista, y tendríamos una pequeña canaleta en la parte superior para poder colocar el detalle de la litografía del lado donde tenemos los cráneos, para poder darle una apariencia mucho más grande a esta base y exhibir a nuestras figuras. También nos encontraríamos como siempre con las tarjetas coleccionables. Aquí podemos apreciar la de Batman. En la parte trasera tenemos un poco de información de nuestro personaje y también tendríamos la de Spawn. Aquí podemos ver que luce bastante atractivo y en la parte trasera tendríamos un poco de información de nuestro personaje. Como siempre nos incluirían las bases genéricas, en este caso tendríamos la de DC Multiverse, tenemos grabado el logo de DC y también el poste para fijar a nuestra figura. En el caso de Spawn podemos ver el logotipo de la línea y también tendríamos el poste para fijar a nuestra figura. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a los accesorios de nuestros personajes. ¿Qué les parece si pasamos con nuestras figuras como tal? Bueno chicos, en cuanto a nuestras figuras, lo primero que podemos apreciar es que ambas tienen un excelente centro de equilibrio, ya que prácticamente están posadas como venían dentro del interior del empaque y no pierden para nada su estabilidad, se mantienen bastante firmes. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a mantener la pose en la que necesitemos a nuestros personajes. Eso sí, tampoco hay que exigirles demasiado, ya que debido a que sus capas son considerablemente grandes, llegan a obstruir un poco el movimiento, sobre todo a la altura de los brazos. Si acercamos nuestra figura de Batman,
Batman podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando con el moldeado y esculpido del rostro, el cual luce impresionante. Podemos ver una expresión un tanto agresiva, tenemos un muy buen moldeado, tenemos un muy buen esculpido, podemos ver algunas líneas de expresión a lo largo del rostro descubierto y también un poco en la capucha. En cuanto a la apertura de los ojos, esta tendría un color negro que hace que se vea bastante atractivo. También podemos ver el detalle de la dentadura que luce perfectamente bien definida. Pasando a la paleta de colores de nuestra figura, tendríamos diferentes tonos de negro que luce bastante bien en contraste, tiene un muy buen detalle. Podemos ver en el caso de la insignia del murciélago que el fondo sería amarillo, al igual que la altura del cinturón, luce bastante bien. Podemos apreciar el moldeado y esculpido de nuestra figura, el cual sería un molde que ya hemos visto anteriormente. Podemos ver algunas arrugas a lo largo del traje, tenemos el detalle de la musculatura, también podemos ver los protectores de los antebrazos que son considerablemente largos. En el caso de la musculatura también podemos apreciar que está perfectamente bien marcada a la altura del abdomen. Podemos ver también algunas arrugas a lo largo del calzoncillo y en el caso de las piernas todo está perfectamente bien definido. Tenemos un poco de relieve a la altura de las botas, se ve bastante bien, y en el caso del cinturón tenemos un poco de moldeado y esculpido. Podemos ver que en el caso de la insignia tendría un poco de relieve al tacto, luce bastante bien. En el caso de la capa podemos notar que esta sería considerablemente grande, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido, se ve bastante atractiva a la vista. Pasando con nuestra figura de Spawn, podemos ver que tiene un muy buen moldeado. En el caso del rostro, vamos a dejar a nuestra figura de Batman equilibrada. Podemos ver el detalle del rostro, el cual está perfectamente bien marcado. Tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido. Nos encontraríamos con un diseño muy similar al de cualquier Hellspawn. En este caso, la combinación de colores sería prácticamente en un tono negro con un detallado en blanco. Luce bastante bien. Podemos apreciar la apertura de los ojos en un tono verde que luce bastante bien. Tiene un muy buen contraste. En el caso del resto de su cuerpo nos encontraremos con el mismo patrón. Podemos ver a lo largo del mismo el detallado en negro con un poco de blanco a lo largo del pecho. Se ve bastante bien. Podemos apreciar que tendría algunos detalles en un tono gris metálico para, por ejemplo, colocar en la parte del broche de la capa, también a la altura de las cadenas de la cintura. Y en el caso de todas las púas que tiene en todos los protectores estaría perfectamente bien detallado ese color. Hace que tenga un muy buen contraste. También podemos apreciar un poco de detalle en los broches del detalle de las bolsas de los muslos. Podemos apreciar en el caso de la capa, también en los protectores de los antebrazos, el detalle de los boxers, también en el caso de los bolsillos y el detalle del protector de la pantorrilla que tiene un tono vino, luce bastante bien, hace que se vea bastante atractiva nuestra figura y la combinación de colores hace que se vea muy llamativa a la vista. Podemos apreciar en el caso del moldeado y esculpido de nuestra figura que a lo largo del cuerpo tendríamos todo ese detalle de las quemaduras, luce bastante bien. Es un molde que hemos visto anteriormente, pero podemos apreciar que luce un poco más debido a la paleta de colores en la que nos lo presentan. En el caso de los protectores tenemos un muy buen detalle, tenemos un muy buen moldeado, podemos ver todas las púas que hace que se vea mucho más agresivo a la vista. También podemos apreciar que las cadenas lucen un poco más debido al detallado en gris metálico. En el caso de los bolsillos todo está perfectamente bien definido y podemos apreciar también las púas del protector de la pantorrilla, luce bastante bien. Para la capa creo que es donde más trabajo de esculpido tiene esta pieza, ya que nos encontraríamos con un muy buen diseño, tiene un muy buen moldeado. Podemos ver que tiene arrugas bastante naturales del tipo de prenda que usa, se ve bastante atractivo a la vista, me gusta mucho cómo luce esta figura. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al diseño de nuestro personaje. ¿Qué les parece si pasamos con las articulaciones de nuestras figuras? Comenzando con Batman, podemos ver que su cabeza giraría 360 grados, no estaría impedida para nada, tiene un giro bastante limpio. Aquí podemos ver el movimiento, puede ir hacia abajo muy bien, hacia arriba un poco más y moverse hacia los laterales. En el caso de los brazos, debido al moldeado de la capa, nos costaría bastante trabajo que logren girar 360 grados. Aún así se puede lograr siempre y cuando inclinemos considerablemente el detalle de los brazos. Aquí podemos ver que puede conseguirse. Cuesta un poco de trabajo, pero se logran los 360 grados. Sería exactamente igual de el lado contrario, solo hay que inclinar considerablemente el detalle de los brazos y giraría 360 grados sin ningún problema. Como siempre nos encontraremos con una ligera articulación de mariposa para extender la posabilidad en nuestra figura. Pasando al movimiento de cruz que tendría este detalle de los brazos, podemos ver que tiene un rango bastante amplio, pero debido al moldeado de la capa se ve un tanto extraño y del mismo modo no termina de subir al 100%. Pasando a cada uno de los brazos tendríamos un corte justo donde termina el hombro que nos permitirá girar 360 grados de esta manera. Tiene un buen rango de movimiento.
Para el codo tendríamos doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión. Podemos ver que la muñeca giraría 360 grados, puede ir hacia arriba, hacia abajo y moverse hacia los laterales, dependiendo el sentido de la articulación. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo, tenemos un corte justo donde termina el hombro, giraría 360 grados. En el caso del codo tendríamos doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión. La muñeca giraría 360 grados, puede ir hacia arriba, hacia abajo y moverse hacia los laterales, dependiendo el sentido de la articulación. Pasando con el cuerpo de nuestro personaje, en la parte central tendríamos un corte que nos permitirá rotar como siempre 360 grados de esta manera. Puede moverse ligeramente hacia los costados, un poco hacia el frente, casi nada, y un poco más hacia la parte trasera. En la cintura tendríamos un corte adicional que nos permitirá rotar 360 grados de esta forma. Aquí podemos ver que el movimiento es bastante limpio. De igual manera puede moverse hacia los costados, inclinarse ligeramente hacia el frente y hacerse un poco más hacia la parte trasera. Como siempre, en conjunto tendríamos el rango máximo de movimiento. Pasando a la apertura del compás, esta sería prácticamente perfecta, tiene un excelente rango. En el caso del rango de patada, este llegaría fácilmente hasta la media, tiene un muy buen rango de patada. Hacia la parte trasera tendremos un movimiento bastante natural, aquí podemos verlo. El lado contrario sería prácticamente lo mismo, el rango de patada llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento bastante amplio. Como siempre, en las piernas tendríamos un ligero movimiento lateral, aquí podemos apreciarlo. En el caso de las rodillas tendríamos doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión y sería exactamente igual del lado contrario, contaría con doble punto de articulación. En el caso de las pantorrillas, como siempre, sería completamente estático, no tiene mayor movimiento. Podemos ver que los pies pueden girar 360 grados sin ningún problema, puede ir hacia arriba, también hacia abajo, moverse ligeramente hacia los laterales y articular en la punta. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. Puede girar 360 grados sin ningún inconveniente, ir hacia arriba, hacia abajo, ligeramente hacia los laterales y articular en la punta. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a las articulaciones de nuestra figura de Batman. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura de Spawn? Vamos a dejarlo por aquí, que no pierda el equilibrio para nada. En el caso de Spawn, su cabeza puede girar 360 grados, no está impedida para nada, el giro es muy limpio. Puede ir hacia abajo muy bien, hacia arriba un poco más y moverse hacia los laterales. Para los brazos aquí sí tenemos una limitante mucho más grande, ya que a pesar de contar con el mecanismo debido a todo el moldeado, este no podría girar 360 grados, está completamente ilimitado. Podemos ver que contaría con una ligera articulación de mariposa para extender un poco el rango de movimiento, aunque realmente también se ve impedido debido al mismo moldeado de la capa. Pasando al movimiento de cruz de estos brazos, podemos ver que también contaría con el detalle del movimiento, sin embargo tampoco puede acceder a este debido al moldeado de la capa. En el caso de cada uno de los brazos tendríamos un corte justo donde termina el hombro, donde sí podemos girar 360 grados, aunque nos cuesta un poco de trabajo. Vemos que el movimiento se puede lograr. Podría girar los 360 grados sin ningún problema. Para el codo contaría con doble punto de articulación, tiene una buena flexión. La muñeca giraría 360 grados, podría ir hacia arriba, también hacia abajo y moverse hacia los laterales, dependiendo el sentido de la articulación. Del lado contrario sería mucho más fácil acceder al giro, ya que no tenemos el moldeado del protector del bíceps. Giraría 360 grados. Para el codo tendría doble punto de articulación y en el caso de la muñeca esta giraría 360 grados. Podría ir hacia arriba, hacia abajo y moverse también hacia los laterales, dependiendo el sentido de la articulación. En el caso del cuerpo de nuestro personaje podemos apreciar que tendría un corte en la parte central que nos permitiría girar 360 grados sin ningún inconveniente. Puede moverse hacia los costados un poco, ligeramente hacia el frente y un poco más hacia la parte trasera. En la cintura tendremos un corte adicional que nos permitirá rotar 360 grados sin ningún problema. Puede moverse hacia los costados un poco, ligeramente hacia el frente e inclinarse hacia la parte trasera un poco más. Como siempre, en conjunto tendremos el rango máximo de movimiento. Pasando a la apertura del compás, podemos ver que esta sería prácticamente perfecta, tiene un excelente rango. Para el rango de patada, este llegaría fácilmente hasta la media sin ningún inconveniente y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento bastante natural, aquí podemos apreciarlo. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. El rango de patada llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento bastante natural. Como siempre, en la parte de las piernas tendremos un ligero movimiento hacia los laterales para poder extender un poco más la posabilidad de nuestra figura. Para la rodilla tendremos doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión y sería exactamente igual del lado contrario.
Cuenta con doble punto de articulación, vemos que tiene una muy buena flexión. Como siempre, en las pantorrillas sería completamente estático, no tenemos ningún movimiento. En el caso de los pies, este puede ir hacia abajo, puede ir hacia arriba, ligeramente hacia los laterales o girar 360 grados. Aquí vemos el movimiento. También tendría articulación en la punta. Del lado contrario tendríamos prácticamente los mismos movimientos, sin embargo, debido al protector de la pantorrilla, este estaría un tanto limitado. Realmente no tiene mayor detalle a la hora de moverlo. Únicamente podríamos articular en la punta. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a las articulaciones de nuestra figura de Spawn. ¿Qué les parece si le colocamos sus accesorios? Vamos a dejar a nuestras figuras por aquí. Para colocarle los accesorios a nuestras figuras, amigos, es bastante sencillo. En el caso de Batman vamos a retirar lo más cerca posible del punto de unión el detalle de las manos de esta forma. Alineamos que quede perfecto el detalle del poste para poder insertar el puño. Repetimos del lado contrario, retiramos lo más cerca posible del punto de unión y colocamos la nueva mano de esta forma, que entre lo más recto posible. Si quisiéramos también podemos colocarle el detalle del Batarang de una forma bastante natural. Aquí podemos ver que lo puede sujetar. Únicamente lo deslizamos a través de los dedos y eso sería todo. Si quisiéramos darle un poco más de estabilidad a nuestra figura, podemos colocarle como siempre el detalle de la base genérica de DC Multiverse mediante el poste que nos incluye y el orificio del pie. Aquí podemos apreciarlo, le daría un buen detalle. En el caso de Spawn es un poco más sencillo, únicamente vamos a colocar la espada en la mano dedicada para esta. Vamos a abrir ligeramente los dedos para que podamos deslizarla a través de estos de esta manera. Aquí podemos ver que sujetaría bastante bien su espada y no perdería para nada el equilibrio. Si quisiéramos podríamos colocarle como siempre la base genérica para las figuras de Spawn. Únicamente vamos a presionar el pequeño poste en el orificio del pie de esta manera. Vemos que esto le daría un poco más de estabilidad a nuestra figura. En el caso de la pequeña base con el diorama es bastante sencillo. Únicamente vamos a insertar de esta manera a través del pequeño canal. Vemos que quedaría perfecto y podemos colocarlo detrás de nuestras figuras para darle mayor detalle. Luce mucho mejor nuestro display. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestras figuras de Batman y Spawn. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones, amigos? Vamos con mis conclusiones sobre este two-pack de Batman y Spawn de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys. Comenzando con el diseño de nuestras figuras, podemos ver su paleta de colores. En el caso de Batman encontraríamos diferentes tonos de negro, ya que podemos ver uno más claro para el detalle del traje, mientras que la capa, la capucha, el calzoncillo y también el detalle de los guantes y las botas tendría un color mucho más oscuro. Podemos ver también un ligero toque amarillo a la altura del cinturón y también en el fondo de la insignia del pecho. En el caso de Spawn podemos ver que tendría un tono negro a lo largo del cuerpo y tendremos un poco de detalle en blanco a la altura del pecho que iría hacia la parte de abajo y también hacia la espalda. En el caso de la capa tendremos ese tono rojizo que estaría presente también en los protectores de los antebrazos, el detalle de los boxers, la muslera y el detalle de las pantorrillas. Se ve bastante llamativo. También podemos ver que tendría un poco de gris metálico en la parte de las cadenas de la cintura, también en los broches de la capa y en las púas que recorren gran parte de sus protectores. Se ve bastante llamativo a la vista y hace que se vea mucho más agresivo. En el caso del moldeado y esculpido de nuestras figuras podemos ver que su musculatura está perfectamente bien definida para ambas piezas. Pasando a Batman podemos ver algunas arrugas bastante naturales del tipo de prenda que usa en el traje. Tendríamos unos protectores de los antebrazos considerablemente grandes y en el caso del cinturón tiene un ligero esculpido. También podemos apreciar que tiene un poco de relieve a la altura de la insignia del pecho. En el caso de la capa esta sería considerablemente grande y tenemos un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Podemos ver algunas arrugas bastante naturales del tipo de prenda que usa. Pasando a nuestra figura de Spawn nos encontraríamos con las cicatrices de las quemaduras a lo largo del cuerpo. Se ve bastante bien ese detalle. También podemos apreciar los protectores que tendrían un muy buen esculpido, tiene un muy buen moldeado y tendríamos esas púas que hace que se vea mucho más agresivo a la vista y se siente muy bien al tacto. En el caso de la cadena tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido y sucedería lo mismo con los broches de la capa. En el caso de la capa esta pieza creo que es donde más trabajo de esculpido tiene, ya que tiene un muy buen moldeado, es considerablemente grande y nos encontraríamos con algunas arrugas bastante naturales del tipo de prenda que usa. Pasando al moldeado y esculpido del rostro de nuestra figura podemos apreciar que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado, tendríamos algunas líneas de expresión a lo largo del rostro y tendríamos un tono verde para la apertura de los ojos. En el caso de nuestra figura de Batman tenemos una expresión bastante agresiva, tiene un muy buen detalle, nos encontraremos con un muy buen esculpido, podemos ver también algunas líneas de expresión incluso a la altura de la capucha y en el caso de las puntas laterales del rostro son considerablemente grandes, se ve bastante bien esta pieza. Podemos ver la apertura de los ojos en un tono negro, se ve muy atractivo en este aspecto. Pasando
cuanto a las articulaciones de nuestra figura, estas piezas estarían un tanto limitadas a la altura de los brazos, esto debido a sus capas ya que son bastante grandes. En el caso de Batman se puede sortear un poco mejor, pero para Spangus sí limita mucho más el movimiento. Aún así vamos a poder jugar un poco con el ángulo para poder darle poses mucho más dinámicas y épicas a nuestras figuras. Pasando a los accesorios, en el caso de Batman tendríamos intercambios de manos y tenemos el Batarang, mientras que para Spang únicamente tendríamos su espada decapitadora. En el caso de ambos tendríamos sus bases genéricas y también tendríamos ese pequeño diorama que luce bastante bien, nos va a dar un poco más de vista a nuestro display. A este set de figuras le vamos a dar un 9 porque tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen modelado, las figuras son bastante llamativas, sin embargo sí están bastante limitadas a la altura de los brazos en cuanto a movimientos. Aún así creo que lucen bastante bien y creo que es un muy buen set, sobre todo si lo consiguen a buen precio. Bueno chicos, hasta aquí mi video, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Qué Monitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de este 2-pack de Batman y Spang y hasta la próxima chicos. Bye.